Hola, hola, buenos días, compañeras, compañeros. Sean bienvenidas, bienvenidos a este espacio virtual. Vamos a que se termine de conectar. Muchas gracias, maestra, doctora, por conectarse el día de hoy. Siguen ingresando personitas aquí a la sesión. Vamos a dar inicio con respecto al tiempo de nuestra ponente, de la maestra Claudia Ruiz, y de todas y todos los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Y pues bueno, sin más preámbulo, bienvenidas, bienvenidos a este su segundo taller de cierre del módulo 2, justamente del seminario en comunicación y género, participación y representación de las mujeres en los medios de comunicación y plataformas digitales. El día de hoy nos acompaña la doctora Ena Paloma Ayala Sierra, quien, bueno, el día de hoy nos va a compartir esta sesión de taller de cierre, y para el mensaje de bienvenida nos acompaña también la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien es la visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer de aquí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. Le damos el espacio a la maestra Claudia. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto estar el día de hoy en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Me es muy grato dar la bienvenida y recibir a la doctora Ena Paola Ayala Sierra, directora de seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida, doctora. Agradecemos por disposición para impartir esta charla sobre violencia contra las mujeres en medios de comunicación y plataformas digitales como taller de cierre del módulo 2 en el marco del seminario Comunicación y Género organizado en colaboración con USAID e INMujeres. Gracias por su colaboración. Como sabemos, el tema de la violencia contra las mujeres, pues es una de las violaciones a derechos humanos pues más grande y extendida en el mundo, que obstaculiza el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible de las mujeres en sociedad. Y pues sabemos que se manifiesta de diferentes formas, pero en los últimos tiempos, con el avance de tecnologías, se ha hecho necesario la inclusión en el marco jurídico de estas figuras que han hecho visibles nuevas formas de violencia contra las mujeres, en específico la violencia digital, y pues la que se ha ejercido en medios de comunicación también, en medios impresos, en medios visuales, a lo largo de los años. Por ello es tan importante que el día de hoy nos encontremos acá reunidas, reunidos, para hablar sobre este importante tema y que escuchemos a nuestra ponente que nos exponga respecto a esta situación. Sabemos que el marco jurídico estatal y nacional es amplio, que está contemplado en diversos instrumentos. Sin embargo, lo importante, considero, desde la óptica de derechos humanos, no es únicamente el conocer el tema jurídico, sino también es la sensibilización, que es tan importante que puedan ejercer aquellos quienes ejercen esta labor importantísima, como lo es comunicar, tanto en medios digitales como en medios de comunicación. Entonces, no quiero abundar más sobre el tema porque la experta es la doctora Ena, y dejo la palabra para que ella nos imparta su ponencia. Muchas gracias y enhorabuena. Muy buen día. Muchas gracias, maestra Claudia, por sus palabras de bienvenida aquí a la doctora Ena. Y pues bueno, antes de darle el uso de la palabra a la doctora e inicie con el taller del día de hoy, me gustaría leer una breve semblanza curricular al respecto. Ella, pues bueno, es doctora en Ciencias del Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo. Además, es maestra en Ciencias por la Universidad Autónoma de Chapingo y licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus investigaciones y publicaciones están destinadas y son más concretas en temas como refuncionalización del campesinado en el régimen neoliberal, género y violencia, efectos regionales de la expansión del capital agroexportador, aplicación de la teoría de la dependencia al análisis de las estrategias de reproducción social, crisis y reconfiguración capitalista y análisis de economía política del abaratamiento de la fuerza de trabajo. También ha sido docente del Instituto de Investigaciones Geográficas de la UNAM, de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También pues, ha sido profesora voluntaria del proyecto de Educación Popular
Y pues bueno, ha formado parte de la dirección colectiva de la revista Marxismos Militante y también de diversas organizaciones. Ha acompañado la instalación de procesos de microfinanciamientos a grupos de mujeres indígenas, colaboró con el Ministerio de Agricultura en la región andaluza de España y con el Instituto Latinoamericano para la Planificación Económica y Social de Santiago de Chile. Actualmente, la doctora se desempeña como directora de seguimiento a la política nacional para combatir la violencia de género en el Instituto Nacional de las Mujeres. Y pues bueno, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le recordamos a todas y todos los compañeros quienes tengan dudas, quienes quieran enviar algún comentario a la doctora, les pedimos utilizar un lenguaje respetuoso, cordial y utilizar el chat para exponer por ahí sus dudas o comentarios. Y pues bueno, maestra, bienvenida, le cedo el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Pues de mi parte, primero agradecerles la invitación para el Instituto Nacional de las Mujeres. Siempre es un gusto establecer comunicación con diversas actoras, diversos actores, y sobre todo con el ámbito de los medios de comunicación siempre nos ha resultado estratégico charlar, dialogar y hacer estos ejercicios de sensibilización. Voy a comenzar a proyectar la pantalla, nada más preguntar si... Listo, ¿verdad? Se Sí, ve completo. doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a mí me fue solicitado hacer una exposición sobre el tema de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación y las plataformas digitales. Nos es necesario comenzar con el concepto de violencia contra las mujeres. Este concepto vaya, no es un concepto exhaustivo porque hay investigaciones y corrientes que pueden tener otros elementos, pero este es el concepto que nos mandata a nivel nacional, tanto a las personas servidoras públicas como a la ciudadanía, ya que es el concepto que da vida a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La Ley General nos dice que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o omisión basada en su género que puede causarle daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Pese a su sencillez, siempre hemos señalado que este concepto es un concepto de avanzada en tanto que quitó dos clichés con los cuales se abordaba el problema público de la violencia contra las mujeres. Primero, que este se vivía única y exclusivamente en el ámbito de la pareja, y segundo, que a lo mucho era reconocida la expresión de la violencia como maltrato o como violencia física. Ya cuando llega a concretarse la discusión sobre la importancia de legislar en torno a la violencia contra las mujeres como un problema del Estado, pues se logró consensuar este concepto, haciendo un reconocimiento amplio de este fenómeno como un fenómeno social, un fenómeno cultural y un fenómeno de orden político. Es importante también tener como algunas claves para identificar la violencia de género, porque sí, efectivamente hay una discusión y creo que aquí el mensaje es que no debería haberla, no está discusión la existencia de la violencia contra las mujeres. Por supuesto, los hombres viven violencia, pero no es precisamente violencia de género. Y para poder identificar la violencia de género tenemos que abordar por lo menos estas 4 variables. Identificar que en la estructura de las relaciones sociales también hay relaciones de poder, y estas relaciones de poder son construidas en torno a normas y costumbres sociales, que hay estereotipos en los cuales se encasilla el actuar y el papel que juegan las mujeres y que juegan los hombres dentro de la estructura social, y que estos estereotipos están soportados en la desigualdad y en considerar que entre hombres y mujeres hay por lo menos una sujeta que es inferior y que está incapacitada de ejercer plenamente su ciudadanía. Las mujeres en el entorno de la violencia de género son las mujeres las destinatarias de este tipo de violencia. Y por decir mujeres es por decir algo dentro de la economía del lenguaje. En realidad, lo que es destinatario de la violencia es el ente femenino. Y, por ejemplo, podemos observar este tipo de ejercicio de violencia contra el ente femenino cuando se ejerce contra la propia naturaleza. Sucede por el hecho de ser mujeres, pero no es tan sencillo como se escucha.
sino que el ser mujeres dentro de una estructura social como en la que actualmente nos desempeñamos, implica reconocer desigualdades estructurales, exclusiones, discriminación específica en torno a esto que reconocemos como el sistema sexo-género. Entonces hay caracterizaciones, hay formas y pautas para identificar puntualmente la violencia de género que tiene como destinatarias exclusivas al ente femenino, y no está discusión, compañeras y compañeros, la existencia de este tipo de violencia. No invalidemos años de lucha, tanto en el ámbito académico como en el ámbito político, como en el ámbito social, para poder lograr el reconocimiento de este fenómeno. Y también el conocer estas características, pues nos invita a llevar su reconocimiento a otros espacios de nuestra vida personal. ¿Cuáles son las relaciones de poder en las cuales estoy involucrada o estoy involucrado? ¿Cuáles son los estereotipos que reproduzco y cuáles estereotipos desempeño? Nadie, ni mujeres ni hombres, estamos desprovistos de estereotipos. Cómo es que se manifiesta el hecho de que este tipo de violencia tenga como destinatarias a las mujeres, y en este análisis pues nos vamos a encontrar que el feminismo no miente, ¿no? Así se comporta la violencia contra las mujeres en México. Por ejemplo, la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, en su última edición 2021, una encuesta por demás rica, que seguramente todas ya conocen o han tenido contacto de alguna manera con esta encuesta, y que además es importante decir que es uno de los instrumentos para medir la dinámica de la violencia más importante en América Latina. La ENDIRE nos va a decir en este periodo de referencia a lo largo de nuestra vida cuántas mujeres han vivido violencia, y haciendo un comparativo entre 2016 y el 2021, pues vemos que hay un incremento de la violencia experimentada por las mujeres a lo largo de la vida, pasando de 6 de cada 10 mujeres a 7 de cada 10 mujeres entre el 2016 y el 2021. El otro ámbito de referencia de la ANDIRE es las mujeres que vivieron violencia en su infancia. También es un porcentaje que se incrementa y que pasa entre el 2016 y el 2021 del 38.2% al 41.8%. Esto significa que la violencia contra las mujeres incrementa. Hay que preguntarnos, es una deuda responder por qué existen estos comportamientos de la violencia hacia las mujeres, más que una deuda académica o institucional, pues es una deuda personal. Tenemos que reflexionar cómo están experimentando su propia vida y su trayectoria en su individualidad las niñas, las jóvenes y las mujeres, y como pueden ver no hay sesgos de edad. No es tan cierto que la infancia, por ejemplo, es una prerrogativa de cuidado, que es un espacio social lleno de protección y de afecto, y de que todos los grupos sociales tienden a proteger a las infancias. Esto tiende más a ser un mito afectivo que una realidad en nuestro país. También la ENDIRE nos habla de algunos ámbitos y lo que pueden ver ustedes aquí en su pantalla es que reserva del ámbito familiar, donde sí se observa una disminución importante de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la familia, que va del 43% a bajar al 39%. En el ámbito escolar, en el ámbito laboral y en el ámbito comunitario, la violencia contra las mujeres realmente se desata. En el escolar pasa del 25 al 32% y en el ámbito comunitario del 38 al 45%. Del tema que nos toca, sí es importante observar estos dos ámbitos donde crece la violencia contra las mujeres. En el escolar, 3 de cada 10 mujeres vive alguna forma de violencia en el 2021, y en el ámbito comunitario, pues cerca de 5 de cada 10 mujeres ha vivido alguna forma de violencia. Y aquí el ámbito digital, y principalmente el digital, pero también el de los medios de comunicación, juegan un papel muy importante. De hecho, en la nota metodológica de la ENDIRE nos va a decir que estas mujeres que vivieron violencia en el ámbito escolar y en el ámbito comunitario, muchas veces el vehículo de esta violencia fueron las redes sociales y los instrumentos de comunicación
ya sea pues en el ámbito escolar, pues dentro de sujetas y sujetos o entre sujetas y sujetos que pertenecen a la escuela, y en el ámbito comunitario, pues este tipo de acosos, ciberacosos y otras expresiones violentas más en el ámbito del anonimato de la comunidad. También señalarles tanto la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como la ENDIRE van a asumir la clasificación de la violencia en expresiones y espacios sociales donde se recrea esta violencia. Dentro de la Ley General se reconocen como tipos y ámbitos. Dentro de los tipos, la Ley General de Acceso reconoce la violencia de orden psicológico, aquella que intenta afectar emocionalmente a una mujer, la violencia física, la que atenta contra la integridad corporal, la violencia patrimonial, que tiene que ver con afectar la propiedad de las mujeres, la violencia económica, que tiene su expresión en el ingreso, en el empleo, en el desempeño de actividades productivas, y la violencia de tipo sexual, que no solamente ataca la integridad física, la integridad corporal de una mujer, sino también su integridad en términos de dignidad humana. La violencia sexual es sumamente grave, es una de las violencias más amplias en tanto los espacios privados como en los espacios públicos, y hay que estar como en una constante revisión de qué está significando la violencia sexual contra las mujeres. Tenemos ámbitos en los cuales se expresan este tipo de violencias: en el ámbito familiar, el ámbito de la política, el ámbito de la comunidad, el ámbito laboral y docente, y a partir del 1 de junio de 2021, la Ley General de Acceso reconoció que el ámbito digital y mediático estaba constituyendo por sí mismo un ámbito de convivencia con características y especificidades propias y distintas al resto de ámbitos, por lo cual la Ley General consideró o se consideró necesario en esta legislación del 2021 hacer las modificaciones para poder nombrarla, para poder reconocerla, para poder crear política pública para prevenirla y atenderla, y también para tener elementos para su sanción. También la Ley General de Acceso pues nos habla del concepto de violencia feminicida, igual que el concepto de violencia contra las mujeres. El concepto de violencia feminicida en la Ley General de Acceso sí se constituye como un concepto de avanzada, en tanto que reconoce un conjunto de caracterizaciones, ciclos y elementos interdependientes que van a poner en riesgo la vida de una mujer. Ojo aquí, porque la violencia feminicida no requiere a una mujer asesinada. La violencia feminicida se constituye de todos estos conjuntos de actos que atentan contra la vida de una mujer. Esto es bien importante. Quiero pensar, por lo que supe de este diplomado, que ya atendieron a la cobertura de casos de feminicidio, pero si no, el concepto es importante para después discutir sobre él. La violencia feminicida, según la Ley General, es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación, o sea, de este conjunto sistemático de afectaciones a el acceso al ejercicio de sus derechos humanos. Es un ejercicio abusivo de poder que ocurre en lo público, que ocurre en lo privado, y que puede conllevar impunidad social e impunidad del Estado. En tanto la modificación a la Ley General de Acceso, pues se van a construir estas dos conceptualizaciones. Por un lado, la violencia digital en la Ley General se reconoce como una acción dolosa que se realiza mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Es este tema de la distribución, la difusión, la exhibición, transmisión, comercialización, oferta e intercambio de imágenes, audios, ya sean reales o simulados, de contenido sexual íntimo de una persona. Normalmente los vehículos utilizados para ejercer este tipo de violencia que atiende a la exhibición de la intimidad y de la privacidad y de la dignidad de las mujeres, pues son las redes sociales y los instrumentos de comunicación
pero vaya, pues el ámbito de las redes sociales es el privilegiado para ejercer la violencia digital. Y luego tenemos el concepto de violencia mediática, es todavía un concepto mucho más dificultoso. Se trata de la promoción directa o indirecta de estereotipos sexistas, todo aquello que nos dice que las mujeres sirven para el placer y los hombres sirven para recibir ese placer, que las mujeres tienen que estar en su casa limpiando, lavando, que no tienen derecho a opinar absolutamente de nada. Todo este tipo de estereotipos sexistas que están presentes principalmente en programas de televisión, que están presentes en la publicidad, que están presentes en las formas en las que nos expresamos de manera mediática. También es todo aquello, ojo, que hace apología de la violencia contra las mujeres y las niñas. También incluye la producción y la difusión de discursos de odio sexista, de discursos de discriminación de género, de déjenla en la casa porque no habla, etcétera, ¿no? Es todo esto que reproduce las bases narrativas de la discriminación entre hombres y mujeres y se ejerce a través de cualquier medio de comunicación. Y ahí está la diferencia entre la violencia digital y la violencia mediática, que es importante pues tener clara la diferencia porque eso requiere principalmente para las personas que hacen legislación. Y ahorita lo voy a explicar. Un poco según el MOSIVA, el módulo de ciberacoso también del INEGI, que nos entrega estos datos. Por ejemplo, que 52% de los usuarios en Internet en México son mujeres, o sea, ahí andamos, michas, quienes estamos utilizando y navegando en Internet, que se trata de 53.9% de las usuarias mayores de 12 años que fueron víctimas de alguna forma de ciberacoso, que el 40.3% de las mujeres que sufrieron ciberacoso fue de índole sexual. Sí hay otras formas de recibir ciberacoso, pero el sexual realmente es el ciberacoso privilegiado. El 60% de las mujeres que sufrieron ciberacoso están entre los 12 y los 29 años de edad, o sea, en cuanto las niñas ingresan al uso extensivo de medios de comunicación y de plataformas digitales, comienzan a sufrir alguna forma de acoso. También nos dice el MOSIVA que el 59.4% de los casos, los agresores fueron personas desconocidas. Ojo, ahí el tema del anonimato, pues siempre está jugando un papel bien importante en la prevalencia de impunidad, porque aquí el tema de la violencia contra las mujeres, cualquiera que sea su tipo, cualquiera que sea su ámbito, su base siempre va a ser la impunidad. Y el anonimato que ofrecen redes sociales y medios de comunicación de tanto en tanto es pues un caldo de cultivo para encontrarnos con entes anónimos que pueden ejercer estas formas de violencia. Que el 40.6% de la población entre los 2 y los 17 años experimentó alguna situación de ciberacoso por parte de personas que tenían entre 26 y 35 años. O sea, hay adultos, hombres, principalmente, por lo que nos dicen estas dos estadísticas, que están acosando y principalmente acosando con contenido de índole sexual a la población de adolescentes y de niñas. Y eso es súper delicado. Sí tenemos que ver cómo se está constituyendo la identidad de las personas adultas que se están permitiendo y que estamos les permitiendo tener este tipo de expresiones violentas contra las niñas y las adolescentes. En cuanto a la violencia mediática, estadísticas nos dicen que 35.7% de los anuncios publicitarios difunden nociones de belleza hegemónica y no es un tema menor, es un tema que afecta principalmente o que violenta de manera psicológica a las mujeres en todos los ámbitos de convivencia y que el 71.5% de las mujeres que sufrieron acoso únicamente bloquearon a la persona, cuenta o página, o estamos tan acostumbradas a observar violencia de tipo mediática en programas de televisión, en las noticias, en la publicidad, que nunca denunciamos la presencia de estos mensajes.
algunas claves para entender dónde se desarrolla la violencia mediática, porque la violencia digital es más sencilla de visibilizar. Ahí está el hecho contundente de almacenar, reproducir, transmitir, intercambiar información íntima de una mujer, pero en los medios de comunicación existe una disyuntiva fundamental con esto que se defiende como libre expresión, y etcétera, pero ahí hay algunas claves que podemos encontrar para distinguir entre si es arte o derecho a la comunicación o simplemente un uso sexista de las mujeres y por lo tanto un uso violento de las mujeres en la comunicación. Primero vamos a encontrar mensajes, contenidos, imágenes, etcétera, que sustentan procesos de subordinación de las mujeres como objeto. La presencia de mujeres haciendo el papel de decanes, etcétera, es este tipo de procesos de subordinación, como también la novela, donde a través del amor súper romántico hace que la mujer esté soportando eternamente maltratos y violencias hasta que por fin un hombre decide ser bueno y cambiarle la vida como príncipe azul a la princesa. Esto es una forma de reproducir esta noción de subordinación de las mujeres como objetos. Uno de los pilares fundamentales de la violencia mediática es el lenguaje sexista, el lenguaje misógino, el que le estemos dando cabida en los medios de comunicación con mayor importancia a la gramática que a la visibilización de las mujeres. Realmente son discusiones pues que de pronto hasta dan risa, ¿no? Hay un pleito de, ¿por qué dicen todes? No, es que el pobre español normado por la Real Academia de la Lengua, pobrecito idioma, nuestro idioma ha cambiado tanto que si defendiéramos tan férreamente la normativa del idioma estaríamos hablando latín, por decirlo de alguna manera. No hacemos tanto rollo, no hacemos tanto pleito cuando decimos whatsappear, cuando decimos hubiere, cuando decimos hubiese, allí no hay bronca. La bronca es cuando nombramos a las mujeres. Y por supuesto, no pasa mucho si decimos todas y todos. No pasa ni para bueno ni para malo. El punto es que hay una declaración de principios en el posicionarnos en el lenguaje, pero sí hay una desatada y férrea discusión que reproducen los medios de comunicación hegemónicos en torno a no le hagan eso al español, por favor. Este tipo de violencia que se da en los medios de comunicación es principalmente la cristalización de la masculinidad hegemónica, o sea, no es tanto orientado a vamos a regular el comportamiento de las mujeres, sino vamos a hacer la contraposición de lo que un hombre o una sociedad de hombres requiere de una mujer. Y está en las novelas, en la publicidad, está en los programas, está en estos cosas, programas de YouTube, está en todo el cómo debe ser un hombre y en contraposición cómo debería comportarse una mujer para satisfacer esas expectativas. Esos son principalmente los pilares que pues sustentan la existencia de este tipo de violencia, es decir, la violencia mediática es una de las formas más acabadas de misoginia, y el concepto de misoginia ahí está en sus pantallas. Es odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y a todo lo relacionado con lo femenino. Esto que empezamos a inculcar desde que están muy pequeñitos los niños cuando les dicen no llores como niña. Ay, ¿a poco es malo ser niña? ¿A poco es malo llorar? Pero es peor ser niña. Desde esos conceptos empezamos a tener una bronca fuertísima, pero en los medios de comunicación, la comedia en México, por ejemplo, se ha constituido exclusivamente de misoginia. Aquellos que fueron reconocidos en México como los grandes maestros del humor, que Polo Polo y que cuanto sujeto, su chiste único, el único chiste que tenían estas personas era rechazar lo femenino, denigrarlo, reírnos de lo femenino o en su caso, reírnos de otros grupos vulnerables, minoritarios y excluidos, reírnos de las personas con discapacidad, reírnos
de los indígenas, reírnos de las campesinas. De eso se conformaron muchísimo el sentido del humor de México principalmente, y de un sentido del humor que se exportó al mundo, por cierto, y que de pronto nos encontramos con otras formas de humor que como estamos tan permeados culturalmente por estos elementos, pues no, ni siquiera se nos hace gracioso, y por lo tanto no tienen rating, y por lo tanto no tienen espacios en los medios de comunicación. También la misoginia se fundamenta en reafirmar roles, estereotipos, normas y conductas de lo que debe ser una mujer en contraposición de un hombre. Y el lenguaje machista, porque quiero entender que en el ámbito de los medios de comunicación la clave es el lenguaje, pues el lenguaje machista es aquel que va a fundamentar la violencia contra las mujeres, que va a normalizar la desigualdad, que reproduce la noción de que lo femenino es negativo, es pasivo y es expropiable. Lo femenino lo podemos tomar, lo femenino no opina, lo femenino en la política, por ejemplo, puede tender a recibir otro tipo de análisis, que si fulana es fea y que si mengana es gorda, no importa si es corrupta o no importa si es una buena política. Eso pasa a un segundo plano del análisis político en los medios de comunicación, y se va a dar una pauta muy importante a la cobertura de las mujeres que hacen política en torno a su apariencia. Y ahí están, pues, unas de las manifestaciones más populares que conocemos de violencia contra las mujeres en lo mediático, la que reproduce estereotipos, la que hace ver a las mujeres como objetos, las que normaliza la violencia. Esto era increíble en esta Feria Internacional del Libro de la Lectura de Yucatán en el 2017. Castígame, pero déjame leer, como un acto placentero de violencia. Y bueno, este sujeto que es realmente despreciable, Franco Escamilla, con estos chistes que además justificó en lugar de atender una autorreflexión, ¿no? Su video célebre: si eres mujer y te estás preguntando qué quieren los hombres, ve y chécate, porque un día se te va a olvidar respirar. Los hombres buscan 3 cosas básicas en esta vida: comida, sexo y silencio, etcétera. Esto, pues, no solamente es denigrante para las mujeres, quiero decirles, ¿no? Si hay compañeros que están atendiendo a considerar que estas declaraciones de este sujeto son graciosas y aceptables, pues también allí hay que checar que el tipo está siendo violento, incluso con la posibilidad de tener una masculinidad más digna y más liberadora. No es posible que se crea que los hombres solo requieren comer, reproducirse, en su caso, y observar a una mujer allí como objeto a un lado de él. Y por supuesto la mercantilización de las mujeres. Este es un video también muy conocido me parece sería la campaña de 2006, la campaña presidencial, donde el Instituto Federal Electoral de aquel entonces todavía hacía uso de decanes para acompañar los debates presidenciales. Y hay otra manifestación de violencia mediática que está dentro del orden de la violencia feminicida, y tiene que ver mucho con la cobertura que se da a los casos de feminicidio. La cobertura del caso Ingrid Escamilla, que fue y debe seguir siendo indignante y también paradigmático, tanto del actuar de las fiscalías, de los medios de comunicación, de preguntarnos qué es lo que realmente queremos comunicar, si es el caso, la situación o el morbo. Misma cosa sucedió con la cobertura del feminicidio de Devani Escobar. Se había convertido en algún momento dado en una telenovela dantesca el que estaba sucediendo alrededor de este lamentable caso en Nuevo León, y tristemente encontrábamos cosas que parecían absurdas. Recuerdo que esto de los 3 foquitos que se ven al fondo de la foto de Devani fue tema de debate de si eran incluso fantasmas, ovnis. No se estaba preguntando el cómo era posible que al momento de hacer la búsqueda del cuerpo o hacer la búsqueda de Devani, se estuvieran encontrando alrededor de 8 cuerpos, alrededor de una búsqueda de una sola mujer. No nos estábamos preguntando por qué
habían actuado de tal o cual forma las autoridades al momento de que la familia se había acercado a buscar o a solicitar la búsqueda de Devani, o por qué se estaba haciendo una revictimización de la familia, haciendo que estuvieran presentes en los distintos espacios de búsqueda, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas llegaron a pasar a un segundo plano. Mientras tanto, se consultaba a videntes en medios de comunicación, a que Devani estaba manifestándose en humo, que estaba presente en diálogos fantasma con no sé tantos o cuáles, y la revictimización a la familia también fue bastante penosa en medios de comunicación. El papá estuvo arriba y abajo atendiendo a personas, e incluso fue tan grave la revictimización que decían que el papá de esta chica estaba sacando provecho de su situación. Yo creo que aquí todas y todos estamos conscientes de que el público en general no tenemos una capacitación para saber actuar frente a un medio de comunicación, por un lado. Y por el otro, que ciertamente la espectacularidad y la difusión de un caso nos ha demostrado la estructura de autoridades, sobre todo las autoridades que hacen ejercicios de acceso a la justicia, que mientras no tomes calles y no hagas escándalos, no te van a hacer caso. Entonces hay una simbiosis bastante fea que hay que darle la vuelta y convertir la cobertura de la violencia feminicida en México en una cobertura que permita acceder a la justicia, que nos permita conocer la difusión de nuestros derechos y que nos permita hacer una exigencia adecuada a las autoridades respecto a su actuar y principalmente a su deber de prevenir. Luego tenemos este reciente caso, ¿no? Que está ahí como que dando vuelta en la discusión mediática entre la activista Frida Guerrera y esta persona Saskia Niño de Rivera. Ella, la persona Saskia, está haciendo una defensa de por qué hace este tipo de programas con quien fuera la feminicida de Lupita. Y preguntarnos para qué, compañeras, compañeros, o sea, ¿para qué queremos escuchar la entrevista de una feminicida? ¿Para qué? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué queremos saber? ¿Qué sentía cuando mató a su hija? Queremos saber qué pensaba, qué experimentó, y si queremos saber eso, ¿para qué nos es útil? ¿No nos será más útil reconocer cuáles son todos aquellos factores sociales y trayectorias históricas que conforman sujetos y sujetas feminicidas? ¿No nos será más útil acercarnos a estudios muy serios, muy rigurosos, como los que hizo Rita Segato, que efectivamente Rita Segato en Guatemala entrevista a violadores? Pero por supuesto ella es una antropóloga preparadísima con muchísimos años de experiencia, que jamás orientó su información hacia dar detalles de los actos, sino a reconocer los elementos estructurales. Y es un estudio, o son estudios académicos fundamentales para saber y explicar hacia dónde orientar políticas, acciones, procesos, de dónde proviene la violencia feminicida en América Latina. No es el caso de este tipo de entrevistas. Habríamos que preguntarnos como audiencias por qué le damos privilegio al morbo y por qué queremos acercarnos a este tipo de contenidos. Ahora también el Mosiva pues nos va a dar como este tipo de datos, ¿no? Principalmente las mujeres estamos más expuestas en redes sociales y medios de comunicación a distintas manifestaciones de ciberacoso y de violencia, mensajes ofensivos, suplantación de identidad, recibir contenido sexual, las críticas por la apariencia o la clase social, amenazas, publicación de información personal, etcétera, etcétera. Y pues ahí está siempre en esta onda de que reproducimos tanto en plataformas digitales como en medios de comunicación la presencia de este lenguaje misógino, de este lenguaje machista, o de estos contenidos que normalizan la violencia que vivimos las mujeres y que se está alimentando una con otra.
¿Cuál es la gran bronca? Que hay mayor capacidad en este momento de las entidades federativas de sancionar la violencia digital sobre la mediática. Hay una modificación muy reciente al Código Penal Federal en el capítulo 2 que denominó violación a la intimidad sexual, y allí da una serie de explicaciones muy cercanas al concepto de violencia en el ámbito digital. Sin embargo, tenemos como poca claridad de hacia dónde está apuntando en lo federal la sanción a la violencia mediática. Hay poco alcance porque hay un nudo, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos en México pues tienden a ser privados y también pues hay otras discusiones mucho más profundas en tanto la libertad de expresión. Sin embargo, a nivel nacional, básicamente todas las entidades federativas han aprobado algunas normas sobre violencia digital y mediática. Tabasco, Puebla, San Luis Potosí fueron básicamente las primeras, fueron pioneras en regular el tema de la violencia digital, y en términos de violencia mediática lo hizo Chihuahua. Chihuahua tiene una legislación penal que va a identificar o que va a diseñar mecanismos para emitir faltas administrativas a medios de comunicación que tengan expresiones de orden misógino. Y Oaxaca va a tipificar conductas particulares sobre la violencia mediática. Lo primero que hizo Oaxaca fue comenzar a sancionar los certámenes de belleza en instituciones públicas o promovidos por instituciones públicas. ¿Cuál es la importancia de prevenir este tipo de violencias contra las mujeres? Pues eliminarlas como obstáculo para el ejercicio de otros derechos, básicamente. Tenemos derecho a navegar en redes sociales, a aprender la televisión, a tener acceso a noticias y a información donde no se nos criminalice por el hecho de ser mujeres, donde no se nos revictimice por haber sufrido alguna forma de violencia. El prevenir este tipo de manifestaciones violentas, pues lo que nos va a permitir es gozar de otro tipo de derechos, como el derecho a la dignidad, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad y el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia en todos los ámbitos sociales, incluyendo estos ámbitos virtuales, estos ámbitos que no necesariamente se tocan, pero sí se viven. Y algunas recomendaciones para prevenir este tipo de violencias, tanto en lo digital como en lo mediático. Pues primero es tomar medidas y estrategias individuales de seguridad, no distribuir o replicar información de otras personas. Es importante también considerar que tenemos el derecho de, sobre todo aquellas que tratan del tema sexual o de contenidos sexuales, pues tenemos las personas el derecho de recrear nuestra sexualidad como bien se nos venga en gana, siempre y cuando esta recreación de nuestra sexualidad no afecte absolutamente a nadie. El que me manden una fotografía íntima no me da el derecho de distribuirla. Y aquí la clave que nosotras en Mujeres es algo que repetimos y repetimos y repetimos, sobre todo en el tema de acoso y hostigamiento, porque es difícil de pronto diferenciar esta conducta. La clave es el consentimiento. Si me dicen sí explícitamente es sí, pero si callan es no. Si le hacen es no, el no es no. O sea, el consentimiento es explícito y eso pues está presente hasta en todo tipo de construcción de amistades y de relaciones sociales. La clave va a ser siempre el consentimiento. El rollo de cibercontrolar o de cibercelar no es ningún signo de amor romántico, es una forma de violencia, es una forma de persecución y de invasión a la intimidad. Y esto pues hay que promoverlo, son mensajes y son conductas preventivas que podemos promover y que podemos difundir entre las personas usuarias de redes sociales, principalmente niñas y adolescentes. Las llamadas y mensajes ofensivos no son bromas y no son gestos inocentes de convivencia, como no es un gesto inocente que me ofendan en la calle, que me ofendan en persona, tampoco lo es el que lo hagan a través de una red social o de un medio de comunicación.
Esto de stalkear o buscar reiteradamente información de otras personas, pues ahí tenemos que discutir el que tanto hacemos pública nuestra información, pero puede significar una forma de intimidación. Cuando este stalkeo, cuando esta búsqueda ya es obsesiva, ya cae en el utilizar herramientas para acceder a la información que no encontramos, etcétera, es muy intimidante y puede generar miedo, puede generar un entorno inseguro para la persona pues, que está siendo buscada o que está siendo vigilada. No almacenar contenidos sexuales. El consentimiento de compartir no implica el consentimiento de almacenar. Una cosa es que yo te muestre una imagen y otra que te la haya regalado. Hay que acudir a la sanción social de las conductas violentas contra las mujeres como una forma de romper la cadena de violencia. Miren, en el tema de los medios de comunicación es sumamente complicado sancionar en términos penales, pero hay otras formas de sanción que no solamente para medios de comunicación, sino para todos los espacios en los que convivamos donde debemos decir, no está chido lo que estás haciendo. Principalmente entre hombres es importante que no sean cómplices de la denigración o del ejercicio misógino del poder sobre una mujer. El decir esto no está bien, el funar, dicen los adolescentes o las adolescentes, es una práctica que va a ir eliminando los contenidos de impunidad en nuestras formas de convivencia. No hay que sumarse a las campañas de desprestigio o de contenido discriminador. Tarde que temprano, todas y todos estamos expuestos o expuestas a ser objeto de un tipo de campañas de este tipo de contenidos y no nos va a gustar. La verdad es que tenemos que observar con más frivolidad la presencia de este tipo de estrategias en redes sociales y no romper la cadena, principalmente en el tema de violencia digital hay que romper la cadena, porque se crean cadenas realmente de difusión de imágenes, de difusión de discursos de odio, etcétera. No revictimizar. La chava que fue víctima de violencia de cualquier tipo en el ámbito digital no es su culpa. No somos culpables las mujeres de las violencias que vivimos. Y eso es importante transmitir y transmitir y transmitir. No permitamos que en la cobertura de una violación, en la cobertura mediática de un feminicidio, estemos haciéndonos preguntas estúpidas como ¿dónde estaba? ¿Qué ropa traía? ¿Con quién se juntaba? ¿Estaba borracha? Etcétera, etcétera, ella lo provocó. ¿Qué habrá hecho ella para que la golpearan tan feo? Seguramente había una relación donde ella había provocado acumulación de odio en este sujeto que por culpa de ella se convirtió en un feminicida. Este tipo de premisas con las que se construyen noticias, sí es bien importante comenzar a desestructurarlas. No normalicemos y no minimicemos los chistes misóginos, los mensajes de odio, aquellos señalamientos que son interseccionales y son violentos. El que además de ser mujer es migrante, además de ser mujer es trabajadora sexual, además de ser mujer es discapacitada, etcétera, etcétera. No normalicemos, no minimicemos. Hay una necesidad importante de capacitar a la comunidad audiovisual en temas de género, en temas de cómo prevenir la violencia contra las mujeres. También recomendamos mucho incluir y difundir entre los derechos de las audiencias, porque hay un ejercicio muy reciente, muy contemporáneo sobre hablar de los derechos de las audiencias. Ahí tenemos que incluir el derecho a una vida libre de violencia, tenemos que darle significado a este derecho, es un derecho humano, es un derecho al que podemos acceder todas y todos y que debemos estarlo incluyendo cuando hablamos de grupos, de ejercicios de derechos. Promover la conformación de observatorios ciudadanos para vigilar, analizar y promover la sanción social a medios de comunicación que generan violencia contra las mujeres, emitir recomendaciones y reconocer buenas prácticas. Realmente, si no observatorios, sí ocupamos o necesitamos
construir grupos y construir ejercicios ciudadanos para hacer esta observancia constante de hacia dónde va el comportamiento de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son fundamentales para la construcción de la sociedad y por lo tanto también hay que darles acompañamiento como uno de nuestros más valiosos bienes comunes con los que contamos todas las personas para construir política, para construir cultura y para construir sociedad. Promover pactos sociales, compromisos políticos con los medios de comunicación por un espacio digital informativo y de entretenimiento libre de violencias contra las mujeres. Impulsemos el pacto social, impulsemos una nueva relación entre la sociedad y los medios de comunicación y las redes sociales. Creo que muchas veces nadie culpa, digamos, a aquellos que ejercen un micromachismo solamente por ejercerlo. Ahí también creemos que la culpa de quien ejerció alguna forma de violencia puede estar en la no autorreflexión y no en la autocrítica, y también la reflexión que necesitamos hacer las comunidades. Los sujetos y las sujetas somos resultados, somos productos sociales, no nos criamos de la nada, no somos personas que vivimos solitarias en una isla y de pronto llegamos a vivir en sociedad ya como personas violentas. Somos resultado de nuestra comunidad. Promover la cobertura informativa relacionada a la cero impunidad como ejercicio pedagógico. Miren, a mí me llama mucho la atención, cada 25 de noviembre o alrededor del 25, perdón, cada 25 de mes, alrededor del 25, puede ser 26 o 27, se hace una rueda de prensa que promueve la Secretaría de Gobernación, que es del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra la Violencia hacia las Mujeres, las Niñas y las Adolescentes. Dentro de esta rueda de prensa donde se hablan de lo que el gobierno federal está haciendo en materia de prevención y de atención, también hay un segmento de cero impunidad. Es un segmento que lidera la Secretaría de Seguridad Pública y donde dan cuenta de las detenciones, de los procesos judiciales, sí, de la judicialización de hombres que han ejercido alguna forma de violencia contra las mujeres. Es la verdad una información muy poderosa y una información a la cual le dan una cobertura muy pobre. Sin embargo, y la verdad se me hace como muy extraño de por qué no hay una nota mensual en el Reforma o en el Universal o no sé, donde se señale durante este último mes se detuvieron a 10 feminicidas, se están judicializando 8 casos de sujetos que cometieron violación contra niñas. No es un tema seguramente no es como promocionar, aunque sí, las acciones de gobierno, pero sí lanzar el mensaje a la sociedad de que sí hay consecuencias sobre el feminicidio y la violación de una niña y de un adolescente. Y eso, por ejemplo, José María Bicheira, me parece su apellido, espero no estar equivocada, cuando está el periodo de la posguerrilla en Guatemala, también se había desatado porque había muchísimas armas en el espacio público, etcétera. Se incrementó la violencia feminicida en Guatemala. Y hubo distintas estrategias, entre ellas televisar en cadena nacional las sentencias dictadas a hombres feminicidas. Y midieron el efecto que estaba teniendo esta transmisión que se hacía en cadena nacional. Y encontraron que efectivamente había, primero, la recepción de un mensaje de ¿a poco sí se castiga a los hombres por matar a una mujer? Porque incluso la sociedad guatemalteca no tenía ni siquiera ese mensaje. Pero segundo, hubo una disminución en el feminicidio. No quiero decir que fue únicamente por la cobertura de las sentencias dictadas, pero por supuesto que influyó el mensaje de cero impunidad, porque el Estado necesita reivindicarse frente a las mujeres y a pesar de que sí lo está haciendo, no bien, porque el Poder Judicial tiene una deuda espantosa con las mujeres, pues vaya, sí hay un esfuerzo de los cuerpos de seguridad pública por perseguir y aprender a estos sujetos violentos, y eso también
hay que darlo a conocer, principalmente dar a conocer el mensaje de que sí hay consecuencias. Entonces, hasta ahí estaría mi participación. Muchísimas gracias. Yo podría esperar unos minutos por si hay preguntas o alguna cosa, Américas. Muchísimas gracias, doctora. Por acá ya tenemos varias preguntitas. Le agradecemos mucho porque con este taller de cierre justamente del módulo 2 nos permite pues aterrizar, ¿no? Estas características, estos elementos que se han incorporado como recientemente al estudio de la violencia en línea por razones de géneros a través de estos medios comunicativos digitales. Y pues bueno, abordamos, ¿no? Un poquito sobre los tipos y formas de ataques, la dimensión, el impacto que conllevan esas agresiones virtuales y pues bueno, cuáles son aquellas conductas que luego pues se pasan a convertir en delitos contra la intimidad sexual, ¿verdad? Por acá tenemos algunas preguntas, algunos comentarios de las compañeras y los compañeros quienes pues están cursando este seminario. Por aquí pues una compañerita nos pide si nos puede compartir su presentación a través aquí del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Ya he dado caso que guste compartirlo, con mucho gusto le envío el correo electrónico. Por acá, Evangelina nos dice, hoy ha escuchado, dice, hoy ha escuchado en unos programas que las hojas, ok, creo que ahí está mal la redacción. Dice que estaba escuchando en un programa que las hijas y los hijos se vuelven más vulnerables dentro de las familias porque las mujeres tenemos que trabajar. Por aquí Elvester nos pregunta, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión y la apología del odio o la violencia contra las mujeres? Nos dice cómo regular el contenido de música y videos que hay en la industria de la música, como los corridos. No sé si le hago la siguiente pregunta o quiere ir abordándolas poco a poco. Tenemos la siguiente. Miren, ahí el tema es que pues las hijas y los hijos no se vuelven más vulnerables porque trabajamos, se vuelven más vulnerables porque el Estado no nos provee de un sistema de cuidados y de protección. Eso, o sea que aparte de que tú tienes que cuidarlos, pues también es tu responsabilidad que nadie te provea de esos instrumentos, etcétera. Y hay un discurso bien importante que se ha mantenido, pues por lo menos durante los últimos 40 años, las mujeres fuimos expuestas a un mercado laboral muy precario, por lo menos en los últimos 30 años, con jornadas laborales muy extenuantes, con brechas de acceso, de ingreso, etcétera, también muy graves y además, ciertamente, desprovistas de estas estructuras estatales para la protección de niñas y niños. Entonces, ahí sí hay que, pues, empezar a dar la batalla narrativa. Yo creo que en el feminismo y a las mujeres nos toca mucho, tal vez hasta sin querer, porque a veces es bien desgastante. Yo no voy a andar evangelizando sujetos y sujetas, pero pues de pronto sí hay que dar esas batallas narrativas. Pero quienes tienen la obligación de dar no solamente una batalla narrativa, sino de política pública, pues son las instituciones, ¿no? Eso lo dejaría allí. Los límites de la libertad de expresión y la apología del odio, híjole, yo creo que es una de las discusiones que más en el ámbito de violencia mediática están allí, ¿no? Con el dedo en la llaga. Habrá intereses. O sea, ¿cómo no va a ser súper redituable? Es que es terrible, pero fue seguramente muy redituable para estas revistas que mostraron las fotos terribles del caso de Ingrid y fue económicamente redituable. Entonces allí va a haber una defensa férrea de todos aquellos discursos, narrativas, instrumentos, etcétera, que en pro de la libertad de expresión van a hacer uso de estas imágenes, pues que más bien con fines de lucrar. Entonces ahí hay una batalla también que hay que dar de definiciones, pero me parece, por eso estamos muy convencidas de apostar a la sanción social, porque hay normativamente muchas trabas para sancionar y más con la virulencia de las redes sociales. O sea, tú puedes, ¿cómo se podría decir? Hacer que cierre tal periódico porque difundió las imágenes tan sangrientas del feminicidio de Ingrid. Carajo, pero hay Twitter y Facebook y eso, ¿cómo lo vamos a evitar? O sea, hay un momento en el que ya no hay capacidad de evitar y bajar la difusión de estas imágenes, etcétera, que hay que hacerlo, hay que promover que las plataformas digitales tengan normas adecuadas y no políticas
para bajar contenidos maliciosos, contenidos de odio, etcétera. Pero también tenemos que ser una sociedad preparada para censurar todo aquello que nos daña. Y yo creo que ahí está mucho la clave. O sea, la apología del odio no la genera un sujeto que escribió una canción, sino las audiencias y el sujeto que escribió la canción. Y las audiencias que encuentran un mensaje, porque también hay que preguntarnos en este otro ámbito, ¿por qué todos estos contenidos ultraviolentos nos hacen clic? ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué nos hacen clic? ¿Por qué nos identifican? ¿Por qué nos representan? Y más allá de creer, fíjense, en Cancún, por ejemplo, pasó esto hace poco, más de 2 meses, que censuraron los corridos tumbados, ¿no? Y ya con eso es como lanzar el mensaje, compañeras, de, es que si quito el corrido tumbado, ya no va a haber narcos. Estos que a los que yo me hago de la vista gorda, que están aquí en la esquina narcomenudeando y surtiendo de drogas y de trata a todo el sector turístico y que es ¿cómo se dice? Que es transnacional, por cierto. Yo como autoridad ahí sí me hago güey, ¿no? Perdón por el inglés, pero sí tengo todas las pilas para censurar corridos tumbados en la calle, por favor. O sea, el producto cultural nos dice qué somos, ¿no? Y tenemos que estar preparadas para decir, sí, pero esto no me hace clic. O sea, esto no me hace sentido. Hay que preguntarnos por qué nos hace sentido y desestructurar eso de los contenidos y discursos de odio que nos hacen sentido y por los cuales lo reproducimos. La sanción social refiere más a la autocrítica ética de quiénes somos y de cómo nos constituimos como comunidad. Muchísimas gracias, doctora. Creo que nos queda bastante tema reflexivo, ¿verdad? Para interiorizar y, bueno, preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones que conllevan a consumir este tipo de contenido, ¿verdad? Pues por acá tenemos más comentarios que son justamente de felicitaciones, de agradecimiento por su participación del día de hoy. Nada más por acá, me permito darle la lectura del último comentario. Nos dice que en una investigación que realizaron del 2012 al 2014, hasta en la Fiscalía para la Mujer, les daban cursos de trabajo doméstico para que no provocaran al esposo. Quitar esa ideología del siglo de opresión y subordinación invita a políticas sociales y trabajar todas para transformar las relaciones de violencia a relaciones de justicia social. Nos lo deja nuestra compañera Evangelina. También Laura Torres nos dice felicitaciones a la ponente, muchas gracias por compartir. Y pues bueno, dice, solo quiero hacer un comentario. Uno de los principales problemas de nuestra sociedad es la normalización de la violencia hacia las mujeres, la reproducción, aceptación y continuación de mensajes de odio. Si no empezamos a cuestionarnos, como lo menciona la ponente, siempre terminaremos siendo reproductores más del sistema. Gracias. Y pues bueno, doctora Ena, por aquí tenemos a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien, bueno, le pido si es tan amable de apoyarnos con entregarle el reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias a todas. Al contrario, muchas gracias a usted por estar el día de hoy con nosotros, por exponernos tan claramente el tema de hoy, doctora Ena Paola. Gracias por estar aquí y pues para mí es un gusto poder hacer entrega en nombre de la Comisión Estatal este reconocimiento por su participación en este seminario Comunicación y Género, Participación y Representación de las Mujeres en los Medios de Comunicación y Plataformas Digitales. Gracias, doctora Ena Paloma Ayala Sierra. Este reconocimiento lo firma el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la comisión, pero pues es un agradecimiento de parte de todos los que aquí integramos y seguramente de todos los participantes en este seminario por ser una participación tan didáctica. Muchas gracias, doctora. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden, y con las puertas abiertas desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a ambas por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, compañeras, compañeros del seminario, les recordamos que las actividades del módulo 2 se cierran el día de hoy, así que les invitamos por favor a que las realicen. Y pues bueno, también recordarles que los esperamos el día lunes a las 9:30 de la mañana
para dar inicio a la conferencia inaugural de nuestro módulo 3. Ánimo, ya vamos a la mitad de este seminario y estamos por concluirlo. Muchas gracias, maestra Claudia. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.